Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos aquellos que nos están siguiendo esta tarde en esta nueva sesión de Ideas Air. El título de la sesión de hoy es Saneamiento de aguas residuales, un aspecto fundamental para el desarrollo sostenible. Antes de presentar a nuestros invitados de esta tarde, nos gustaría hacer una breve presentación de quiénes somos, de por qué estamos aquí, de qué es la Universidad Air. Estamos viendo que se nos han incorporado a esta cuarta sesión de Ideas Air muchos invitados nuevos, les damos nuestra más cordial bienvenida y querríamos explicarles un poquito qué es la Air, ¿verdad? Porque es una institución única en el mundo. Es única en el mundo en cuanto a su modelo educativo, desde su fundación hace 30 años, ¿verdad? Y hoy también, hoy que el mundo entero está viviendo un mundo único, nosotros queremos seguir dejando nuestras puertas todo abiertas que se pueden dejar abiertas en toda esta situación por medio de iniciativas como esta, como Ideas Air. Desde 1990 se han formado con nosotros como agentes de cambio para el medio rural jóvenes de toda Latinoamérica, el Caribe y muchos lugares de África, entre otras geografías. Los muchachos y las muchachas que se educan en la Air lo hacen con la conciencia y el compromiso de convertirse en agentes de cambio, en líderes para la construcción de modelos ambientales sostenibles y de sociedades más prósperas y justas. Ahora mismo nos encontramos precisamente cerrando el proceso de selección de candidatos estudiantes para el curso 2021, o sea que si todavía alguno de ustedes tenía esa intención, todavía casi, bueno, no sé si para el 2021 o para el 2022, pero estaría todavía a tiempo, o por lo menos para contactar con nosotros, ¿verdad? Para próximas ocasiones. Y si ustedes quieren unirse a nosotros como colaboradores para que nuestra misión todavía tenga un alcance más poderoso, nuestras puertas están del todo abiertas. Sin más dilación, les voy a presentar a nuestros invitados de la tarde. El primero de ellos es colega mío, bienvenido Luis, él es profesor en la... Gracias. Luis Guillem Brenes es profesor aquí, como yo, en la Universidad Air. Él es biólogo con énfasis en recursos acuáticos de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Ciencias de la Ingeniería Ambiental por la Universidad de Florida y un máster en Gerencia de Proyectos por la Universidad Latina. Luis fue gerente de investigación y desarrollo en Asesores Calidad del Agua y profesional en biología para el área de recolección y tratamiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Bienvenido, Luis. Bienvenido también don Edgar González Contreras. Don Edgar es gerente general de Asesores Calidad del Agua. Él ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y presidente del Comité Técnico Nacional y Regional para la Calidad del Agua, CAPRE. Él fue también asesor temporero de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y también de la Oficina Panamericana de la Salud, para el desarrollo de valores guías de la calidad del agua. Él fue profesor invitado de la Cátedra de Microbiología de Aguas de la Universidad de Costa Rica y químico clínico también en la Universidad de Costa Rica, en estudios de posgrado en otros lugares como el Institute of Hydraulic Engineering en Delft, Holanda. Bueno, ya que los tenemos con nosotros, antes de dar inicio al diálogo, porque queremos que sea un diálogo lo más abierto posible y lo más libre entre ustedes para que puedan guiarnos, ¿verdad?, a toda su audiencia por aquellos lugares que creen que nos pueden interesar más, seguro que lo consiguen. Me gustaría decir a nuestro público, a nuestra audiencia, que en la parte inferior de su pantalla van a encontrar un botoncito que pone preguntas y respuestas o Q&A. Allí, por favor, pueden ir, conforme escuchan este diálogo entre don Edgar y Luis, pueden ir reflejando todas las preguntas y comentarios que tengan al respecto. Si finalmente no da tiempo a responder todas, como nos suele pasar por la curiosidad que se desata, igualmente les daremos a conocer nuestro correo electrónico para que puedan hacernos estas preguntas a posteriori. Bien, para empezar entonces nuestro diálogo de la tarde con los auténticos protagonistas, me gustaría, antes de dejarles a ustedes aquí conversando, lanzar una primera pregunta, ¿verdad? Si les parece, Luis, sí que podríamos empezar con usted. Claro. Ok, sería, por ejemplo, bueno, se me ocurre un concepto que en principio, que forma parte del título de la sesión y que en principio, bueno, como se usa mucho, ¿verdad? Parece que es un concepto quizás sencillo, pero quizás no lo es tanto. Hay
De hecho, hay bastantes interpretaciones al respecto y estaría bien, ¿no? Nos convendría fijarlo un poquito, fijar la cancha, fijarla desde el principio de esta sesión. El concepto a que me refiero, ya lo habrás adivinado, es desarrollo sostenible. Entonces, Luis, ¿podrías, por favor, para empezar esta conversación, ampliarnos cuál es el concepto que tú manejas de desarrollo sostenible? Claro, claro. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. De hecho, bueno, ¿qué vuelve un desarrollo sostenible? Bueno, el desarrollo sostenible, la idea es que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, de estas generaciones, pero que esa necesidad de satisfacerlas no perjudique las próximas generaciones de satisfacer sus necesidades. Detrás de este concepto se esconde esa protección a los recursos, a todos los recursos, al agua, a recursos biológicos, ¿verdad? Ecosistémicos. Entonces es importante tomarlo muy en cuenta y saber que esos recursos son limitados. Uno de ellos, el de esta charla, el agua, ¿no? Entonces, bueno, para empezar con la charla, disculpen. Ok, ahora sí. Para empezar con la charla sobre saneamiento de aguas residuales, aspecto fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. Y antes de darle la palabra a don Edgar, me gustaría hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de esta agenda hasta el 2030. Bueno, la ONU tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son para todos, ¿ok? La meta es que sea la totalidad de la población mundial. Y muy importante, y lo vamos a ver más adelante, no dejar a nadie atrás. O sea, básicamente tenemos fin de la pobreza, hambre cero, bienestar y salud, calidad de educación, igualdad de género. Nos vamos a concentrar en esta charla en agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida marina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianza para lograr todos estos objetivos. Y como lo ven, no son objetivos aislados, en realidad hay mucha interrelación entre ellos. Un ejemplo de esto es, bueno, y ya enfocándonos en nuestro desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible o el objetivo número 6, tenemos, bueno, que 2.100 millones de personas en el mundo carecen de agua potable en el hogar. Para ponerlo en contexto, eso significa un 29.16% de la población mundial. La población mundial en la actualidad asciende los 7.200 millones de personas. De estos, 844 millones no disponen de servicios básicos de suministro de agua para consumo. 263 millones dedican más de 30 minutos al día a buscar agua. Y muchas de estas fuentes de agua son superficiales. Por lo tanto, no son aguas protegidas y pueden tener contaminantes. Entonces, el primer objetivo de este objetivo número 6 es proporcionar a todos acceso universal y equitativo
al agua potable de aquí al 2030. Y bueno, muchas gracias, don Edgar, por asistir, por acompañarnos. Y me gustaría preguntarle a don Edgar qué cosas o qué esfuerzos ha hecho el AIA para aumentar la cobertura del agua potable y qué estrategias ha utilizado. Don Edgar. Perdón, muchas gracias, Luis. Para hablar del tema de los recursos hídricos, tenemos que irnos a un concepto donde no podemos separar el agua de consumo humano del agua residual. Están inmersas en un solo ciclo. Si bien decía el profesor Gillen que la población mundial, si la pudiéramos dividir, hay 2/3 que sí pueden recibir agua potable. Hay 1/3 que no recibe agua potable. De estos 2/3 no sabemos cuál es la condición en muchos casos. Pero el agua residual, la mayoría, si vemos la población mundial como un promedio, hablaríamos que únicamente el 5% de esa población mundial tiene un sistema de recolección de esas aguas residuales, de tratamiento y disposición adecuada. Ni siquiera hablamos todavía a nivel mundial del tema de recircular, reciclar, reaprovechar el agua. Esto es muy importante porque no podemos separar el tema fundamental, que es el que vamos a tratar hoy, de las aguas residuales, sin que podamos resolver o ver el tema del agua potable. Hoy día se habla básicamente de lo que es la gestión integrada del recurso hídrico. Y en esto el objetivo número 6, que consiste en no dejar a nadie atrás, es donde encontramos tal vez el material más rico para poder plantear lo que hay que hacer en el futuro. Volviendo a la pregunta del profesor Gillen, desde principios, acueductos en general eran gestionados por medio de las municipalidades. El gobierno central hacía las obras, se las entregaba a las municipalidades y ellas hacían la gestión. Sin embargo, el Estado siguió invirtiendo recursos en la primera mitad del siglo XX en hacer y rehacer nuevamente la infraestructura que se iba perdiendo. Y entonces es hasta 1960 que se crea el Servicio Nacional de Aguas y Alcantarillado. Esto se crea juntando el Departamento de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en ese momento con otras áreas y se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que en ese momento se llamaba Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, con una ventaja enorme desde el punto de vista de estructura, que era una institución eminentemente técnica, una institución de ingenieros, de profesionales que estaban dedicados en el tiempo a resolver. Tan es así que fue muy exitoso lo que hizo Costa Rica de 1960 a 1975 más o menos, y fue emulado o copiado por otros países como Brasil, como Ecuador, etcétera. Sin embargo, hay aspectos que vienen a dar al traste con esto que venía desarrollándose en el país, que es básicamente la creación de la Ley de Presidencias Ejecutivas o Ley 4.3, que lo que viene es a sustituir la dirección de una institución por parte de profesionales técnicos y abre las puertas a que entre la política partidista. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, que mientras teníamos de 1960 a 1970 más o menos un peso relativo bastante alto en términos de aguas residuales y agua potable de esos dos servicios, por ejemplo, en las principales ciudades cabeceras de cantón, en la parte de la provincia de Guanacaste, Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, tenían una cobertura
por tratamiento, recolección y tratamiento de aguas residuales del 80%, con lagunas de oxidación, que son sistemas, digamos, de tecnología apropiada. ¿Qué sucede? Que más adelante esto se va perdiendo porque se le da únicamente énfasis a la parte de agua potable. ¿Por qué? Porque es lo que la gente reclama. La gente reclama el servicio que ve. Usted le puede preguntar, y me ha tocado en muchos países latinoamericanos, usted le pregunta a la gente, ¿qué pasa con el agua residual? ¿Qué se hace? La gente jala la cadena y se va. Es un problema que la gente no ve. Mientras que la ausencia de agua potable es fundamental y se siente inmediatamente. Este desfase llevó, por ejemplo, a Costa Rica a tener en algún momento menos de un 3% de cobertura con tratamiento completo. Y en este momento, con el último proyecto que se hizo de alcantarillado sanitario, que es la segunda etapa, que fue un proyecto que se planteó desde 1960, entonces estamos llegando a un 15% de cobertura. Pero es muy importante no dividir el tema de agua potable y agua residual, que es, en el caso nuestro en Costa Rica, muchas veces hacemos bromas, decimos que la A pequeñita y la A grande de acueductos y alcantarillados. Bueno, eso es una fórmula que en otros países se ha ido desarrollando de manera diferente. Don Luis. Muchas gracias, don Edgar. Sí, definitivamente tiene que ser un ciclo, tiene que ser visto como un ciclo. Y definitivamente le estamos poniendo mayor énfasis al agua potable y se nos olvida de esas aguas residuales que también pueden dañar fuentes de agua potable y también pueden generar problemas de la salud, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, uno de ellos es este, ¿verdad? O sea, 4.500 millones de personas en el mundo carecen de servicios sanitarios para evacuar las excretas. Y en esto también aseos, o sea, no solo los servicios sanitarios que conocemos aquí, sino también muchos otros como letrinas, por ejemplo. Y el problema es que también se comparten letrinas. Perdón, don Éter. Voy. Ok. A veces Ajá. se nos va de la visión que tenemos y de la realidad que cada país tiene. Hay una ventaja a nivel latinoamericano que estamos relativamente parejos, pero hay zonas, sobre todo la zona incluso mayores. Y tenemos, por otro lado, países con un desarrollo muy rápido, por ejemplo en Latinoamérica, que pueden ser México, Brasil, que siguen teniendo los problemas tradicionales de contaminación fecal y ya están con los problemas nuevos, industrializados, como Chile, pero no hemos podido resolver ninguno de ellos en este momento. Sí, Luis. Luis, micrófono. Luis, perdona. Luis, no, es que no se te está... Tienes que activarte el micrófono. Lo último que dijiste tienes que repetirlo porque no se te oyó. Perfecto, gracias. Sí, estaba diciendo que no solo tenemos problemas de materia orgánica y contaminación de materia orgánica, sino tenemos contaminación de otros productos industriales, que es más complicado, pero en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos muchos problemas todavía hoy día, con que 892 millones de personas defecan al aire libre, generando un montón de problemas adicionales. Por lo tanto, proporcionar a todos acceso universal y equitativo a los servicios de saneamiento de aquí al 2030 es el segundo objetivo de este
objetivo número 6, poner fin a la defecación al aire libre. Luego tenemos el acceso a agua. Inclusive hoy día, ¿verdad? El problema que significa el COVID ahora. Y solo el 15% de las personas en África subsahariana tienen instalaciones de lavado de manos con jabón. ¿Ok? Entonces tenemos problemas grandes que tenemos que solventar. Me gustaría tal vez preguntarle a don Edgar sobre sobre en Costa Rica, la labor del Laboratorio Nacional de Aguas para asegurar esa calidad de agua en los servicios potables. Y saber, por ejemplo, conociendo ya que tenemos ese saneamiento y que es un ciclo completo, saber cómo hace el Laboratorio Nacional de Aguas para asegurar que no haya una contaminación fecal, por ejemplo. Don Edgar. Perfecto. Esto, sí, cómo no. En realidad, si vemos las 8 grandes pandemias o epidemias que ha habido del cólera, Costa Rica le tocan 2. Una que fue muy interesante porque realmente llegó a tener, qué sé yo, en 1856 hubo 8,000 muertos, lo cual representa un 7% de la población de ese momento y duró 3 meses. Cuando nos toca la segunda, que fue la de los 90, en 1991, proveniente de Perú, en Costa Rica estábamos con un gran susto. ¿Por qué? Porque resulta que con los datos que teníamos era una tasa de ataque que estaba entre el 0.5 y el 1%, o sea que se esperaban pacientes enfermos en el orden de 15,500 a 31,000, de los cuales un 5% podrían tener el cuadro clásico que generalmente desencadena en la muerte, que serían de 775 a 1,500 personas, y asintomáticos entre el 80%, que andaría entre 2,300 personas y 4,000 y tantos. Sin embargo, Costa Rica asumió un papel muy importante y muy interesante, a nuestro haber en la historia, una cobertura muy grande en agua potable. Sin embargo, flaqueábamos en la parte de agua residual y seguimos flaqueando. Pero se logró hacer una serie de actividades muy sencillas, una gran capacitación, primero, a nivel general, una comunicación constante con la gente, una campaña de lavado de manos, etcétera, y logramos, por ejemplo, en la zona norte, que era por donde, por vía terrestre, tenemos nosotros mayor influjo de migrantes, clorar alrededor de 350 pequeños acueductos rurales con sistemas de cloración muy sencillos, desde una T en PVC con pastillas. Y esto mismo, apoyado por la Organización Panamericana de la Salud, que generó una gran cantidad de apoyo para todos estos países, se logró, por ejemplo, introducir una gran cantidad de modelos comerciales de hipocloradores, desde el Dipcel, el Mogot, etcétera. Y esto logró, en la década de los 80 fue la década del agua potable. Sin embargo, en los primeros 3 años de la década de los 90, tuvimos más recursos, más importancia y más programas que en toda la década anterior. ¿Esto qué generó? Que en Costa Rica, por ejemplo, fueran muy pocos casos. En total, vemos que en enero del 92, Costa Rica arranca con 12 casos, de los cuales 8 eran importados, 1 autóctono y 4 indeterminados. En 1993, 13 casos. En 1994, 38 casos. En el 95, 24. Y para efectos de Costa Rica, en 1996 se declaró libre de cólera. Mientras que esto en otros países nos llevó
prácticamente hasta el año 2000 y tantos. Pero esto gracias a una organización de acciones adecuadas, no solo en el tema de laboratorio, porque en este tiempo acuñamos una máxima, que es que el control de calidad del agua no le agrega calidad al agua. El control de calidad es un instrumento que mide, que nos enseña, que nos dirige. Es como los relojes marcadores en un carro. Nos dicen cuándo acelerar, cuándo hay que cambiar el aceite. Bueno, en calidad del agua lo que hace es eso. Yo le digo mucho a la gente cuando hacemos diagnósticos en temas hídricos que si van y hacen un análisis, le pasa lo que nos pasa a los legos cuando nos hacemos un examen de sangre, que nos una serie de valores y no sabemos si las acciones ejecutadas fueron eficientes o no. Y todavía voy a agregar un paso más. Eso permite y hace posible la coordinación. ¿Por qué? Porque ya las soluciones para el tema del agua, tanto del agua potabilizamiento, de las aguas residuales, dejaron de ser locales, dejaron de ser nacionales. Imagínense ustedes que estaba viendo entre estos apuntes que hay alrededor de 600 ríos donde se comparte frontera, donde pasan por diferentes partes. Igual, aquí en Costa Rica, por ejemplo, hubo un problema porque el agua que se quería para solventar el problema de una región venía de otra. Bueno, igual, la solución de los problemas dejó de ser regional. Ya es una solución donde tenemos que incorporar las relaciones con otros países, unificar legislaciones en ese sentido y planificar desde ese punto de vista. Uh-huh. Gracias, don Edgar. Bueno, y entonces, bueno, ya tenemos estos tres objetivos. Que es importante recalcar, la meta es para todos, ¿verdad? Y es importante recalcar que el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos, ¿ok? Entonces es esencial tener agua, ojo, agua suficiente, pero no la gastemos, ¿verdad? Agua suficiente, pero suficiente, ¿verdad? Tal vez en esto, Luis, vale la pena acotar Sí. que muy recientemente en nuestro país, hace unos meses, la Asamblea Legislativa selló la ley en Costa Rica que declara el acceso al agua potable como un derecho humano. Uh-huh. Eso es un paso en esa dirección y es cómo se trabaja, donde cada país, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su realidad, Uh-huh. debe tratar de ir avanzando, pero avanzando en una dirección que de previo tengamos consenso. No solo eso, sino que dentro de estas desigualdades o diferencias que hay entre los países, vamos a encontrar aspectos muy interesantes, porque lo que pueda Vamos a esperar unos segundos. Don Edgar, se le fue la señal. Voy a continuar. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, sí es importante mencionar no dejar a nadie atrás, ¿verdad? No dejar a nadie atrás en estos objetivos. Recordemos hambre cero. Recordemos también eliminar del todo la pobreza
para el 2030. Sí. Pero la pregunta es, Ok. ¿quiénes están? Repetir. A ver. Perdón, don Edgar. Adelante. No, estamos teniendo algunos problemas con don Edgar. Pero bueno, siguiendo con esta misma línea, no dejar a nadie atrás, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se están quedando atrás? Lamentablemente, hay en el mundo 4.000 millones de personas que padecen una grave escasez del agua por lo menos un mes al año. ¿Ok? Entonces, en realidad son problemas graves que tenemos que solucionar. Entre estos tenemos también que 3 de cada 10 personas no cuentan con acceso a agua potable segura. Esto ya lo vimos. Pero casi la mitad de las personas que beben agua de fuentes no protegidas viven en África subsahariana. Ok, después, el problema es también la discriminación. Tenemos no solo discriminación sobre las minorías, sino discriminación por la migración. Los migrantes son discriminados. También son discriminados, lamentablemente todavía tenemos castas que son marginadas únicamente por su ascendencia. Las mujeres también sufren esta discriminación y lo vamos a ver en esta próxima diapositiva. Como ven, existe una interrelación entre los objetivos de desarrollo sostenible. Don Edgar, ya está presente. Parece que no, Luis, parece que está todavía, debió de haber algún problema de conexión, entonces de momento lo perdimos, vamos a ver si recupera la conexión, pero quizás de momento sí pueda seguir explicando un poquito Perfecto. Lo que se pueda. Ahí, cuando él entre, bueno, esperemos que sea antes de que finalice la sesión, pero ahí sí lo vamos a ver. Gracias. Perfecto, está bien, no hay problema. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. En realidad, agua limpia y saneamiento y la parte del agua, el recurso agua, no solo sirve para estos que tenemos aquí, o no solo está interrelacionado con estos objetivos. Por ejemplo, fin de la pobreza, hambre cero. Fin de la pobreza, por ejemplo. El problema con no tener agua potable es que podemos enfermarnos fácilmente. Y el saneamiento, no contar con servicios sanitarios que nos aseguren eliminar esas excretas, eliminar las heces, por ejemplo, puede afectar la salud. Bueno, objetivo 3, puede, y al enfermarnos, no somos capaces de ir a trabajar, no somos capaces de ganar dinero para proveer para nuestra familia. De ahí, fin de la pobreza también. Todo está íntimamente ligado. Un ejemplo de esto, un ejemplo muy importante que genera también una desigualdad entre hombres y mujeres, es la ausencia de instalaciones sanitarias y de higiene menstrual en las escuelas y en lugares de trabajo, que contribuye a elevar las tasas de abstencionismo femenino y por ende también perjudica la probabilidad que en el futuro puedan proveer para la familia. Esto, por supuesto, hablando de las mujeres. Siguiendo esta misma línea de esta desigualdad de géneros, tenemos que en muchos países
Las personas que van por el agua, recordemos que hay lugares, más que todo rurales, que tienen que caminar 30 minutos o inclusive más para obtener agua, no necesariamente agua potable. Aquí observamos la gran disparidad entre hombres, aquí en verde, y mujeres en morado. Por ejemplo, en Sudán del Sur, el 90% de las personas que van por agua son mujeres, mientras que solamente un 5% hombres. La diferencia de colores son, bueno, tanto el morado más claro como el verde más claro son mayores de edad. Y el morado más oscuro y el verde más oscuro son menores de edad. Entonces, aquí vemos también cómo esto de tener que desplazarse media hora o una hora o más inclusive para traer agua potable también podría generar violencia, también podría generar problemas, ¿verdad? Problemas sociales de mujeres violadas y este tipo de problemas muy serios. Y hay que protegerlas y proteger las poblaciones más desvalidas, ¿verdad? Y con mayores problemas. Otro ejemplo es el hambre cero. La irrigación suplementaria en los sistemas agrícolas de secano, o sea, los que dependen del agua de lluvia, no solo pueden garantizar la supervivencia de los cultivos, sino también duplicar o incluso triplicar los rendimientos por hectárea de cultivo de trigo, sorgo y maíz. Inclusive, para hablar un poco de este tema, si las mujeres, hablando también de esa igualdad de género que debemos garantizar, si las mujeres tuvieran el mismo acceso al agua que los hombres, podría aumentar los rendimientos de sus fincas entre un 20 y un 30%, elevando la producción agrícola total de estos países de un 2.5 a un 4%, reduciendo así la hambruna aproximadamente un 15 o un 17%. Entonces, vean también la importancia de esta igualdad, ¿verdad? Y de eliminar estos problemas. Bueno, este era uno de los ejemplos de bienestar y salud que nos estaba hablando don Edgar. Okay. Que nos estaba hablando don Edgar del cólera en Costa Rica. Como ven, no tuvimos muertes de cólera en la década de los 90. Esto fue también por toda la contribución y toda la ayuda de la IA al clorar los sistemas potables. Ahora bien, ¿de dónde viene? Y esto es importante para ver ese ciclo. ¿De dónde viene el cólera? Ok, el cólera proviene de una contaminación con heces. Entonces, el mal manejo en el saneamiento y en el tratamiento de las aguas también podrían generar problemas con el agua potable. Es tal vez bastante lógico pensarlo, pero es importante recalcarlo. Ok, es importante recalcarlo. Una estrategia importante que ha hecho el AIA para asegurar que las comunidades lejanas, que son también, que aquí tenemos otra disparidad entre lo urbano y lo rural, para que estas comunidades que están lejanas a grandes centros urbanos también tengan agua potable. Y eso es
las asadas, asociaciones comunales que se dedican a administrar su agua potable y administrar sus aguas residuales también. Esto es algo inclusive relativamente nuevo que se ha puesto con esa integración del manejo de recursos hídricos. Don Edgar. Ahora sí, aquí estoy de vuelta. Excelente. Perdón, problemas de capa 10, es decir, de que nosotros no estamos acostumbrados. Perdón, Luis, sí, no hay estaba problema. viendo el cuadro que presentaste sobre los resultados del cólera. Y es interesante porque aquí vemos, este solo tiene letalidad, si no me equivoco, y en Costa Rica no hay casos, bueno, aquí está defunciones, 0. No hubo defunciones. La mayoría de los casos, o todos los casos diagnosticados de casos autóctonos, fueron casos donde se demostró un contacto epidemiológico positivo. Entonces, esto fue muy importante porque lo que se logró ver y trabajar fue el tema de educación, el tema preventivo. Se logró hacer una prevención muy grande, sobre todo a nivel de abastecimiento de agua potable. Esto es muy importante porque Costa Rica tiene desde hace muchísimos años un nivel muy alto en lo que es cobertura por agua intradomiciliar, pero no es la realidad de otros países. Igualmente, Costa Rica tiene tal vez uno de los índices más bajos de tratamiento, de recolección, tratamiento y disposición de agua residual. Mientras nosotros estamos aquí apenas empezando a hacer esfuerzos importantes en la cobertura por servicios de alcantarillado y tratamiento, hay otros países que llevan mucho más adelante, por ejemplo, en los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá y sobre todo Europa, donde ya el tema de las aguas residuales se están convirtiendo en un negocio diferente. ¿Por qué? Porque ahora existe una nueva tendencia que se llama oil mining, minería de aceite. Es decir, no solo se están recuperando grasas, sino productos biológicos, etcétera, de las aguas residuales. Ya las aguas residuales no tienen que ser una carga para el administrador ni para el gobierno, no. Hoy día representan una oportunidad de negocio. Tan es así que ya hay compañías que están ofreciendo hacerse cargo, piden que les concesionen unas aguas residuales para no solo tratarlas y devolver agua ambientalmente sana al entorno, sino poder extraer de esas aguas residuales productos que se venden en el commodity market a precios increíbles. Pero mucho de esto tiene que ver también con la educación y con el tomar muy en serio el eslogan de no dejar a nadie atrás, porque se nos van quedando áreas que son las áreas que generalmente son las más pobres, las más sensibles, las que tienen, hoy día hay una gran migración y hay desplazados, no solo por cuestiones políticas, sino por el mismo problema del cambio, el cambio climático, por excesos, inundaciones y qué sé yo. Entonces, estos anillos de pobreza, estos anillos marginales alrededor de las partes urbanas, se están convirtiendo hoy día en un problema mayor al que puede ser el área rural. Porque si bien es cierto, el área rural tiene la incomodidad de que es muy dispersa, por un lado, y entonces las soluciones son más difíciles de llevar, y tenemos que ver que a nivel mundial el 80% de las fincas están en manos de personas que tienen menos de 2 hectáreas. Entonces es a esas personas a las que les queremos llegar, sobre todo en la zona rural y ahora en la zona urbana, en esos anillos de pobreza, pueblos jóvenes, tugurios, hay diferentes formas, como se les llama regionalmente, que representan en realidad uno de los puntos más delicados. Si hacemos una comparación del cólera, por ejemplo, con esta
epidemia del COVID que nos tiene tan preocupados a todos, imagínense en una enfermedad de transmisión hídrica, que por dicha en Costa Rica no hubo transmisión hídrica del cólera, y que en el tema del COVID no hay una transmisión hídrica importante, pues imagínense en estos anillos de pobreza si nos hubiera tocado el cólera, por ejemplo, en esas grandes barriadas donde no hay agua potable, donde se alimentan de pozos artesanales de 2 y 3 metros, donde no tienen disposición de excretas, donde no tienen acceso a otra cantidad de servicios básicos, no tienen electricidad, no tienen comunicación, la gente no tiene posibilidad de educación. ¿Por qué? Porque los niños tienen que salir a trabajar, porque no hay cómo darles educación. Entonces, este tema de identificar esos aspectos que generan las desigualdades son los que tienen que hacerse como parte de la política que vayamos a desarrollar a futuro. Por eso es que en el tema, sobre todo, de aguas residuales y agua potable, vemos, por ejemplo, en nuestra realidad en Costa Rica, que apenas estamos volviendo al nivel ni siquiera que teníamos en 1960 con el tema de las aguas residuales. Y, sin embargo, tenemos un nivel de abastecimiento con agua potable intradomiciliar, cumpliendo con las normas, con los valores guías de la OMS, que supera el 95%. Gracias, don Edgar. De hecho, quería sí, vamos a ver, englobar todo esto con esta frase. En un estudio de la OMS del 2012 se calcula que cada dólar invertido en saneamiento produce un rendimiento de 5.5 dólares. Traducido en menores costos de atención de salud, más productividad y menos muertes prematuras. Esto, claro, esto tomando también un valor para estas muertes, pero lo cierto es que no tienen un valor, un costo monetario. O sea, es mucho mayor a cualquier costo monetario que le podamos poner. Estas personas que mueren cada año, detrás de ellas hay también familias que obviamente lloran su muerte, y una sociedad que pudo verse muy beneficiada por su vida, ¿verdad? Por estas vidas o con estas vidas. Otra cosa que quería decirles es la importancia de una buena gobernanza del recurso hídrico, que se incluyan, como decía don Edgar, que se incluyan todas estas poblaciones que están marginadas, ¿verdad? Que no tienen el suficiente acceso, que tienen desigualdades, tanto en el acceso a agua potable como en el acceso a un buen saneamiento. No solo tenemos un retorno de 5.5 en saneamiento, también tenemos un retorno de 2 dólares, de por cada dólar invertido, 2 dólares en agua potable. Esto se debe a que ya el agua potable está en cierto grado, digamos, está un poco más solucionado que la parte de saneamiento. Pero recordemos que si no solucionamos el saneamiento, también el agua potable se nos ve afectada. Y le quería preguntar a don Edgar sobre las asadas, sobre cómo las comunidades manejan el agua potable, siendo, bueno, comunidades rurales, y de esta forma el AIA, aunque no pierde. No, Luis, realmente. Gracias. Sí. Adelante, don Edgar. Sí, te iba a decir que con relación a las asadas, en realidad son sistemas que la IA da en delegación, pero no elimina su responsabilidad. En esto de las asadas es muy importante, es una forma de desconcentración que, copiado de los países industrializados como los países europeos,
que empezaron con los famosos juntas de agua desde 1500 y pico. Pero es muy importante porque la asada es el punto donde se une la comunidad, son pequeños acueductos rurales, donde ellos tienen que el apoyo de la delegación desde el punto de vista legal, pero que representa realmente un paso más allá para recuperar a esos que se están quedando atrás. Y en las asadas hay un tema importante de recuperar, que es el tema de esas desigualdades, y sobre todo aquí vamos a ver desigualdades de género. Resulta que las asadas en su mayoría están administradas por mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres están dedicados a otras actividades productivas que le generan ingresos que deben mantener, y son las mujeres las que se les ve delegada esta enorme responsabilidad. Y esto fue identificado hace muchos años, y hay un estudio que dice que si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos, incluidas la tierra y el agua, podrían aumentar los rendimientos de sus fincas. Estamos hablando de esas pequeñas fincas de la zona rural de un 20 a un 30%, elevando la producción agrícola total de estos países de un 2.5 a un 4%. Y esto podría reducir el hambre en un 17%. Gracias, don Edgar. Sí, sí, de hecho, eso es interesantísimo, es importantísimo. Ya nos queda, don Edgar. Bueno, me gustaría continuar por los problemas técnicos que hay, pero podríamos continuar en las preguntas. Quizás, Luis, podemos sugerir a don Edgar, si nos está escuchando, que quizás apague la cámara, porque cuando lo escuchamos bien, al parecer debe tener problemas de conexión en su casa. Entonces, solo con el micrófono, aunque de verdad no sea lo ideal, pero para no perderlo de aquí al final del debate, porque ya vamos a pasar enseguida a la sesión de preguntas y respuestas, y nos interesa mucho que pueda mantenerse con nosotros. Perfecto. Claro. Aunque de momento no lo veamos, quizás al final se puede conectar un poquito más para despedirnos, pero así sabemos que está con nosotros. Muchas gracias, don Edgar. Ok, para cerrar este espacio, me gustaría también hacer énfasis en lo que hacemos en la EARTH. Bueno, nuestra misión de la EARTH es formar líderes, como ya lo había dicho el profesor Sergio, con valores éticos para contribuir al desarrollo sostenible y construir una sociedad más próspera y justa. Esto lo realizamos en una diversidad de cosas, no solo en los cursos como, bueno, en algunos cursos vemos agricultura de precisión con el profesor Víctor. Vemos manejo integrado de residuos, ese sería mi curso. Riego y drenaje con el profesor Gregory, que de hecho ven sistemas más eficientes, sistemas de riego por goteo, etcétera, etcétera. También en otros cursos vemos la concepción de economía circular y cómo los residuos pueden ser también recursos. Y por otro lado, algo muy interesante que pasa aquí en la EARTH, no a nivel de cursos, sino a nivel de la convivencia, es que aquí tenemos una gran cantidad de culturas. Entonces, los estudiantes también analizan qué es en realidad cultural, o sea, y qué en realidad son algunas formas de que se prevalezca tal vez ese machismo, y pueden analizarlo y sensibilizarse y decir, no, lo que necesitamos es cambiar estas cosas y buscar esa equidad en nuestra cultura. ¿Okay? Entonces, todo esto está sucediendo en la EARTH, y por supuesto lo que queremos es
que vuelvan a sus países, que vuelvan a sus regiones y sean ellos los que lideren este cambio y produzcan sociedades más sostenibles, ¿ok? Y más equitativas. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, Luis, a don Edgar. Don Edgar, no sé si nos está escuchando, si puede encender el micrófono. Sí, parece, ya lo tiene encendido, ya veo que sí. Podemos tratar luego de volver a conectar la cámara, pero de momento lo que queremos es tenerle con nosotros este ratito que nos queda, porque claro, su presencia es muy importante, por lo menos el 50% de importante, si no más, ¿verdad? Por la veteranía. Muchísimas gracias por este tan interesante diálogo. Vamos a pasar, les voy a facilitar algunas de las preguntas y para que ustedes traten de comentar o de responder en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Sí, porque puede ser que en algún caso pues, no tengan la referencia adecuada. Vamos a empezar esta sesión. Pueden irse turnando también para contestarlas. La primera tendría, viene a cargo de María Paula Carvajal. Ella es estudiante de biotecnología en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella nos dice que ella hace dos preguntas. La primera es una de estas que quizás no tengan la respuesta porque se refiere más a referencias quizás bibliográficas o fuentes de información que quizás no tienen a mano, pero podríamos facilitar también más adelante en su caso, ¿verdad? Si no fuera así. Ella está muy interesada en referencias sobre la historia del Haya y en valores porcentuales de aguas residuales que en algún momento, se refiere específicamente a 1960, se trataron, y también sobre los actuales, ¿verdad? Que entiende que es poco. Les hago la segunda pregunta de ella y así pueden ver si pueden contestar las dos, una de las dos, o cómo es eso. Ella nos dice también que le gustaría saber cuál es el mecanismo para tratar aguas residuales que se pudiera poner en práctica de forma urgente, ¿verdad? Algo local, contando con las asadas y con biojardineras, o quizás algo a más escala que se pudiera llevar al alcantarillado sanitario. Entonces, estas dos serían, ¿verdad?, las referencias sobre la historia del Haya, el tratamiento de aguas residuales y estos mecanismos más o menos complejos de saneamiento. Ahí se las dejo. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Es que se congeló mi video. No sé si me están viendo congelado o me están viendo bien. Te vemos y te escuchamos bien, Luis. Ok, perfecto. Bueno, de hecho, las referencias existen gran cantidad de informes al respecto, muchos del Laboratorio Nacional de Aguas. Probablemente se puedan encontrar en la página de la AIA o en la biblioteca de la AIA. La AIA tiene una biblioteca en sus instalaciones, aunque también los informes del Estado de la Nación son una importante fuente de datos y de análisis que se hacen año a año. Y con respecto, don Edgar, ¿lo tenemos? Vamos a ver si nos contesta. Don Edgar, ¿lo tenemos allí? Yo creo que no. Bueno, y con respecto a los tratamientos, en realidad existe una gran cantidad de tratamientos, muchos de ellos con lodos activados, aireación extendida. Ese es como el sistema de preferencia por muchas casas, por muchas casas comerciales que se dedican a este tratamiento y venden estos sistemas. Por la flexibilidad que tienen. Lodos activados, aireación extendida, es más bien contar con un tanque reactor y dotarle de oxígeno, ¿verdad? De oxígeno para que las bacterias traten el agua. Ahora bien, a escala más pequeña, tal vez a escala residencial, hay plantitas pequeñas, hay sistemas, por ejemplo, de un tanque séptico, pero es un tanque séptico mejorado, donde en vez de tener después de esto infiltración, tienen más bien un filtro de flujo ascendente, o sea, que el agua va hacia arriba, de abajo hacia arriba, pasando por, puede ser por unos
por un medio, puede ser piedrilla, piedra cuarta, donde en este medio van a haber bacterias, o sea, se van a desarrollar bacterias, que se van a alimentar de la materia orgánica que todavía tiene esta agua. Bueno, tenemos biojardineras, tenemos biodigestores, algo que tenemos mucho aquí en la Earth, ¿verdad? La Earth. Hemos generado mucha investigación al respecto. Biodigestores en pecuaria, también tenemos en cafetería. Esto para tratar las aguas, y luego de esto, como es como un sistema anaeróbico, luego se le podría agregar un sistema aeróbico que trate o que pula este tratamiento de aguas todavía aún más. Muy Okay. bien, no sabemos. Don Edgar, creo que no nos escucha, ¿verdad? Si nos escucha, abra su micrófono, por favor, y nos hace una señal. De lo contrario, bueno, pues qué pena. Sí. Vamos a seguir con algunas de esas preguntas, si te parece, Luis, porque tenemos unas cuantas aquí. Claro. Aquellas que se puedan... Aquí hay una pregunta sobre el África subsahariana, ¿vale? En la que dice, bueno, el agua, especialmente la de lluvia, yo creo que esta es de Chi Brenda, ¿verdad? Me suena a mí que esta pregunta es de, no está distribuida de manera igual debido a, pues, al gran porcentaje de certificación, ¿verdad? Que hay en el África subsahariana. La pregunta es, ¿qué se podría hacer para la gente, los habitantes de esa zona del mundo, puedan tener un mejor acceso al agua y, por tanto, entiendo, eso lo añado yo ahora, mejor saneamiento, evitar esos problemas que señalabas antes, tan interesantes y que afectan tanto a la mujer y a la niña africana en particular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. De hecho, hay una frase, vamos a ver si la encuentro por aquí, es básicamente escasez de agua, pero escasez económica de agua. ¿A qué me refiero con esto? No tenemos los sistemas de distribución adecuados. Tal vez contamos con el agua, pero están, como bien lo menciona, distribuidos en forma desigual. Ok, entonces, yo creo que para esto, de hecho, el apoyo internacional es importantísimo. O sea, necesitamos ONGs. Con esto de los objetivos de desarrollo sostenible, también genera el objetivo número 17, que es buscar esa interacción o esos stakeholders, ¿verdad? Que ayuden a distribuir mejor el dinero donde lo necesitamos realmente. O sea, eso es importante, porque lamentablemente sin un financiamiento adecuado no podemos construir estos sistemas tan necesarios para distribuir el agua. Don Edgar, creo que volvió, ¿nos está escuchando ahora? Todavía no parece que nos escuche. Pero otra pregunta sería la siguiente. Esta pregunta es así, yo creo que es difícil. No sé, Luis, a ver qué te va a parecer. ¿Cuál es el contaminante más difícil de tratar? Entiendo que tratar en redes de saneamiento de agua, ¿verdad? Sería la cuestión. Okay. Sí, vamos a ver. La materia orgánica es tal vez lo más sencillo, ¿verdad? Porque no es un contaminante conservativo, o sea, no se conserva, se deshace, lo que se produce es biomasa y dióxido de carbono. Esa biomasa se puede sedimentar. El problema con algunos contaminantes químicos, como metales pesados, por ejemplo, es que estos no se destruyen, estos continúan ahí. Muchas veces tenemos metales pesados, bueno, sedimentan, parte de ellos sedimentan, entonces lo tenemos en los lodos residuales. ¿Y qué hacemos estos lodos después? Porque entonces van a tener una gran cantidad de metales pesados en ciertas industrias, ¿verdad? Por ejemplo, la industria minera. Eso es un problema serio. Porque después, si lo que hacemos es absorción y más bien tenemos filtros que absorban estos metales pesados, después, ¿qué hacemos con ese medio filtrante que tiene metales pesados? Ahora más concentrado. Eso, por ejemplo.
o también residuos radioactivos, ¿verdad? Ese es otro problema. Ya estoy por aquí desde el celular, por cualquier cosa. Bueno, bienvenido de Gracias, nuevo. don Edgar. Qué bueno Aquí, tenerlo por acá Sí. de nuevo. Muy bien. Por lo menos desde el celular. Eso es. No, ya está. Más que suficiente. Vamos a ver para la siguiente pregunta. ¿Cómo no? O sea, para ver si le sirve más a don Edgar, así lo volvemos a escuchar, aunque evidentemente es muy interesante todo lo que nos está contando Luis también. Dice este participante, este oyente, muy relacionado con la pregunta anterior, ¿verdad? Aunque más vinculada también a la ER y a sus especialidades. Dice, el sector ganadero ha sido un gran contaminante del agua. ¿Qué consejos se podrían dar a productores de comunidades rurales para que ellos aprendan o puedan dar un mejor manejo a estas aguas residuales? muy bien. No sé si... Muy bien. El tema del reuso de las aguas residuales en realidad depende básicamente del origen de las mismas. En las zonas rurales vamos a ver que por lo general la contaminación de los cuerpos de agua no es tan grande como en las áreas urbanas o periurbanas o zonas que son altamente industrializadas. Si bien es cierto, el volumen más grande de agua se utiliza en agricultura, mucho más que en cualquiera de los otros usos, también el contaminante más importante a nivel de agricultura va a ser representado por aquellos productos químicos conservativos, porque uno puede decir que los contaminantes podemos dividirlos en dos, en elementos conservativos y elementos no conservativos. Los elementos conservativos son sobre todo aquellos de origen químico que no se descomponen, sino que se acumulan. Ejemplo, metales pesados. Creo que Luis recién pude entrar de nuevo a la conversación cuando estaba hablando de metales pesados que se acumulan y que no hay una forma adecuada de disponer de ellos. Los no conservativos por lo general van a ser de origen biológico o algunos de tipo químico que se inactivan. Por ejemplo, hay una serie de productos que en el contacto con la materia orgánica o lo demás se inactivan. En esto creo que lo fundamental es poder asesorar a aquellas personas que están en esta área con conocimiento y con asistencia para que puedan utilizar sistemas que no representen la contaminación que se genera sobre todo de producto de la actividad agrícola, ¿verdad? Hay una serie de productos que, por ejemplo, ya están prohibidos en otros lugares y se siguen utilizando. Esto por un lado. Por otro lado, el tratamiento del agua. Es factible tratar el agua incluso muy contaminada. Eso sí, entre más contaminada sea el agua y entre más difíciles sea la eliminación de estos contaminantes, como pueden ser los contaminantes químicos, etcétera, más caro, más oneroso va a ser el tratamiento. De hecho, vemos con alguna tristeza cómo ahora incluso se está recomendando para algunos procesos de tratamiento métodos tan, qué sé yo, tan drásticos como es la ósmosis inversa. Es decir, ya estamos utilizando sistemas de ósmosis inversa para remover contaminantes de aguas superficiales. No estamos hablando de la famosa desalinización del agua, sino que ya dependiendo de los contaminantes que tenemos en el agua, pues los métodos que vamos utilizando para tratar esas aguas van siendo más complejos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo con el tema de la relación entre el área rural, el abastecimiento de agua y la parte urbana. En Costa Rica en 1960-70, cuando teníamos la planta de Guadalupe que tiene una toma que está cerca de la ciudad de Coronado, está a unos 400 metros del centro de esa ciudad rural. Cuando se hizo esa toma, esos eran zonas de bosque. Esos eran zonas donde, me contaba mi madre, iban a veranear a Coronado porque era como ir a otro mundo. Ya eso quedó totalmente metido dentro de la parte urbana.
Y los problemas que estamos encontrando ahora en el abastecimiento de aguas ya no son los típicos problemas que podría representar una comunidad rural, como eran los desechos de animales de pastoreo, como el uso de algunas cuestiones agrícolas, sino que ahora tenemos grasas, aceites, combustibles, y vemos que, por ejemplo, donde hay centros médicos, hay todo un estudio de la gran cantidad de elementos traza que provienen de medicamentos que se han encontrado ya no solo en las aguas residuales, sino que empiezan a aparecer incluso en el agua potable tratada. ¿Como cuáles? Citostáticos, medicamentos como antibióticos, medicamentos para regular la presión, etcétera. Hormonas. Hay una gran cantidad de productos hormonales que ahora están en el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es que hay que ver muy bien qué actividad es la que se va a desarrollar para que esa actividad cuente con el pretratamiento adecuado para poder disponer esas aguas. ¿Por qué? Porque ya las zonas donde no hay desarrollo, donde hay aguas pristinas, están cada vez son menos frecuentes. Y además, lo que conversábamos al principio, ya es necesario traer agua de zonas que posiblemente puede que no estén dentro de nuestra localidad e incluso no están dentro de nuestro país. Primero que todo, para contestar su pregunta, Luis, creo mucho en la educación, sensibilización y capacitación de las personas que desarrollan agricultura y sobre todo el apoyo para lograr que tengan las condiciones adecuadas para optar por sistemas de bajo costo para el tratamiento y recuperación de las aguas. Muy bien, tenemos que terminar ya con un par de preguntas, ¿verdad? Porque es muy interesante todo lo que estamos escuchando, pero algunos de nuestros invitados, de nuestros participantes, probablemente ya tienen un horario fijo y estarán diciendo, yo quiero ya, no me quiero perder nada, entonces vamos a tratar de reducir lo que nos queda a estas dos preguntas. Luego tienen la oportunidad, recuerden, de seguir formulando otras preguntas en el correo electrónico que les volveremos a proporcionar. Muy vinculado con la anterior, refiriéndose específicamente al tema de los agroquímicos, ¿verdad? Y a las aguas subterráneas. George Morales quiere saber cómo ha manejado la Haya, las problemáticas, la Haya o el Haya, como dicen en Costa Rica, las problemáticas de tomas de aguas subterráneas contaminadas con agroquímicos. Muy bien. Esto, sí, en realidad, la responsabilidad fundamental de las aguas residuales no le corresponde a la AIA. El AIA es un operador de sistemas. Es más bien el SENARA, que es el Sistema Nacional de Riego y Avenamiento, el que tiene todo lo concerniente a permisos de explotación, etcétera. Y dentro del Ministerio de Ambiente hay una dirección de aguas. En Costa Rica, por dicha, el problema fundamental que hemos tenido es el problema de los contaminantes que provienen de la agroindustria. No así de la industria pesada. En Costa Rica no hay un gran desarrollo de la metalurgia, por ejemplo. Tampoco lo hay en temas de pinturas, ¿verdad? Donde tengamos plomo, cromo, etcétera. Sino que se ha visto básicamente relacionado con el tema agrícola. Y en ese sentido, apenas estamos empezando a caminar, hemos encontrado que efectivamente hay afectaciones de las aguas subterráneas en un país donde el 50% del agua para consumo humano se obtiene de aguas superficiales y el otro 50% de aguas subterráneas. Pero sí, ese es un tema muy importante que hay diferentes abordajes. Hay uno a través de el estudio y la determinación de cuáles son esos contaminantes que están llegando para poder hacer el tratamiento adecuado. Como le decía, hoy día, por ejemplo, para eliminar muchos de los pesticidas que pudieran estar en el agua, hay sistemas de tratamiento a base de diferentes tecnologías, como puede ser el uso de diferentes sustancias como el ozono, que puede ayudar a secuestrar y a desactivar esas sustancias. Hay filtros de diferente tipo
que se pueden utilizar, pero siempre lo más adecuado es prevenir que lleguemos a esos estadios. Una de las zonas más ricas en aguas subterráneas de Costa Rica son las montañas al norte de San José, lo que conocemos como las montañas de Heredia. Bueno, esa zona es una zona que históricamente ha sido una zona rica para la agricultura del café. Bueno, pues entonces hay una serie de sustancias que han ido permeando y que pueden afectar ese acuífero. Lo que pasa es que el periodo de residencia de esas aguas en esos acuíferos puede ser tan alta como 90 años, lo cual quiere decir que muy posiblemente en muchas de estas aguas que estemos extrayendo hoy día, lo que estamos sufriendo es la contaminación que hicimos hace casi un siglo. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 25 años cuando ya lo que hemos hecho sobre esas cuencas, no solo a nivel agrícola, porque han pasado de ser agrícolas a convertirse en industriales? Entonces, eso es muy importante, la prevención. La corrección es mucho más cara y mucho más difícil. Todo se puede tratar. Yo puedo tratar aguas de cualquier parte y con cualquier constituyente, pero eso tiene un precio. Y muchas veces ese precio es prohibitivo. Asimismo, no tenemos muchas veces la tecnología adecuada para llegar a eso. Y ahí es donde la frase de lo bueno es lo perfecto enemigo de lo bueno. Muy bien. Ya para terminar, la última pregunta. Bueno, antes de ella nos están sugiriendo, nos están pidiendo algunos de los oyentes muy interesados que si hay algún modo de compartir la presentación. Les recordamos que sí, que pueden... Bueno, el vínculo a la presentación entera les será enviado, ¿verdad? Esto se está grabando y todos los participantes les llegará el vínculo posteriormente con lo que van a poder tenerla perfectamente. Vamos con esa última pregunta que tiene que ver, bueno, hablaba hace un momentito de los costos altos de determinados sistemas. En esta pregunta última quizás ha respondido en parte, pero nos viene muy bien para cerrar porque habla precisamente de sistemas, entiendo que de menor costo de lo que estamos hablando porque se refiere a métodos caseros, ¿verdad? Lo que nos está preguntando Veralis Pike es si en torno al aprovechamiento del agua de lluvia. Quizás para cerrar, ¿verdad? Una lista de sugerencias de ideas prácticas para dar un buen aprovechamiento al agua de lluvia. Entiendo que eso también cambiará mucho, depende del contexto, de la zona geográfica, etcétera, pero eso sería una buena forma de cerrar. Y también para el saneamiento de las aguas residuales caseras, que ya digo que algo se mencionó. Si por favor podemos cerrar con esto, pues yo creo que sería un buen broche. Con mucho gusto, me voy a referir al tema de la captación de aguas de lluvia. Esto es una metodología y una alternativa que se está usando muchísimo y que es muy efectiva, sobre todo para países como los que estamos en el Ecuador y qué sé yo, que tenemos un régimen pluviométrico muy alto. Se está utilizando en las grandes compañías que tienen un techo muy grande, es decir, espacios, área suficiente para captar esas aguas, que van a tener influencia básicamente de contaminación que hay en el aire y son muy sencillas de tratar con desinfección y con filtración hasta casera. Es una de las opciones que más estamos recomendando, que es la captación de agua de lluvia. Un ejemplo nada más, aquí hay una agencia de venta de carros ubicada en San José que lava los carros que van al taller y los carros nuevos. Para que tengan una idea, lava alrededor de 4,000 carros al mes. Imagínense el gasto que es eso en agua potable. Pues bueno, ellos pueden cubrir prácticamente toda su operación durante la época lluviosa en un país como Costa Rica, casi en un 100% con solo la recolección de agua de lluvia. Y esto implica el darle descanso a las otras fuentes que son más sensibles a sobreexplotación. Perfecto. No sé si quieres añadir algo, Luis, para complementariamente alguna otra cosa que le esté rondando. De hecho, ¿cuál era la otra pregunta? ¿A qué más se refería? Las redes domésticas de saneamiento, ¿verdad? La primera sobre el aprovechamiento de agua de lluvia y otro sobre formas de saneamiento casero, entiendo. Residuos domésticos, aguas residuales domésticas, que ya comentaste algo, sí, pero quizás un pequeño resumen para que, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, sí. Bueno, de hecho, lo que
más hay en Costa Rica son tanques sépticos con un 70% de cobertura. Esto es un tratamiento, ¿verdad? Más que todo es un saneamiento. ¿A qué me refiero? Más que todo es para no enfermarnos, para retirar esas aguas residuales de la casa, ¿verdad? Esas aguas residuales, bueno, parte se van a sedimentar y van a empezar con procesos anaeróbicos y el agua se va a infiltrar en el terreno. Sí, y depende mucho del tipo de terreno que hay. Porque si es terreno donde el agua pasa muy rápido, no se va a dar una buena infiltración y podría llegar a contaminar. Inclusive, si tenemos un pozo muy cercano, podríamos llegar a contaminar las aguas que nos estamos tomando, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, parte de lo que dije fue el filtro anaerobio de flujo ascendente, que es básicamente que el agua asciende por el filtro y así le removemos un poco más esa materia orgánica. Lo otro que había comentado es sobre los biodigestores. Aquí tenemos en la Earth muchos biodigestores, donde estamos produciendo también biogás y podemos hacer uso de este biogás. Y el digestato, o sea, las aguas ya parcialmente tratadas, podrían ser inclusive utilizadas para riego, o sea, porque van a tener muchos nutrientes, van a tener nitrógeno, van a tener fósforo. Hay que tener cuidado con los patógenos que tiene, ¿verdad? Y con ciertas bacterias que podrían ser perjudiciales para el ser humano. Y lo otro que habíamos dicho es biojardineras, correcto. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Enseguida los despedimos mientras hacemos esta despedida y algunos anuncios. Ya para finalizar, en sus pantallas va a aparecer enseguida, estoy refiriéndome a toda nuestra audiencia, esa pequeña encuesta sobre qué les pareció este seminario web. Entonces, ahí la tienen 20 segundos para contestarla, ya ven que es bien sencillita. Luis, don Edgar, muchísimas gracias. Estamos recibiendo aquí felicitaciones de algunos de nuestros oyentes, algunos que nos hablan, como ha quedado claro, ¿verdad? Aunque haya sido con estos problemas de conexión que no nos han permitido ver el rostro de don Edgar y bueno, y rostro y voz en algún caso durante, pues eso, hablan de que es un placer escuchar la charla ambos, pero se refieren a como una eminencia, así queda también comprobado. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. En el futuro esperamos repetir o ver qué opciones hay. Esta vez haremos lo posible para que a don Edgar se le vea como se le tiene que ver y se le escuche como se le tiene que escuchar. Entonces, no, muchísimas gracias y más bien disculpas por estas cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Para nosotros los que no somos millennials se nos hace más complejo. Muchas gracias Muchas gracias, don Edgar. Muchas gracias a todos también por escucharnos y muchas gracias al profesor Sergio Callao también por estar presente. Con mucho gusto, colega. Ahí dicen ahí, claro que sí. Miren, ahí tienen en sus pantallas el correo, ¿verdad? Alguna pregunta se quedó pendiente, bueno, pues para que no se quede pendiente. Nosotros prometemos pasárselas a nuestros dos invitados y tratar de formularlas y, bueno, tratar de ponerse en contacto para lo que fuera necesario. Les emplazamos ya para despedirnos a nuestra próxima sesión, que será el 22 de septiembre, y tendrá que ver nada más y nada menos que con drones y sensores, detección remota y drenaje, si no me equivoco, ¿verdad? Que era así, pero sí. Sobre este tema también de alto interés y de alto impacto. Muchas gracias a todos, a todas por su atención. Les esperamos en la próxima sesión de Ideas Ser. Que les vaya muy bien.